Hola, buenas, soy Rafael Moreno Burgo y hoy os voy a presentar nuestro trabajo sobre el atletismo. Antes de empezar, es declarar que el atletismo no es una carrera a pie o una carrera a vallas, como muchos piensan, sino es una diversidad de deportes. Aquí está el índice, las partes en las que se subdivide nuestro trabajo. Y yo voy a hablar del atletismo, sus modalidades y la evolución de los materiales. El atletismo. Es una de las disciplinas más antiguas del mundo y se origina en la antigua Grecia. En los Juegos Olímpicos tiene un total de 43 actividades y lo que resulta un total del 15% en la totalidad de las actividades de los Juegos Olímpicos. El atletismo también es uno de los deportes más populares del mundo, ya que se dice que es la base de todas las actividades atléticas. Sus modalidades, pues son las carreras, los concursos y las pruebas combinadas. En las carreras tenemos la velocidad, que va de 100 metros, 200 metros a 400 metros, además incluyendo las pruebas de relevo. El medio fondo, que son los 800 metros, 1500 y los 3000 obstáculos. El fondo, que serían los 5000, los 10.000, la media maratón y la maratón, las carreras de marcha y por último los 100 vallas y 400 vallas. Y también están los 110 vallas, que sería para masculino. Ahora estaban los concursos en los que se subdividen en saltos y lanzamientos. Saltos tenemos los saltos de pértiga y de altura y lanzamientos tenemos de martillo, de jabalina, de peso y por último de disco. Aquí cabe destacar como dato curioso que el récord mundial de lanzamiento de disco lo tiene una mujer, tanto en categoría masculina como femenina. Y ahora voy a hablar de las pruebas combinadas, que serían el heptatlón y el decatlón. Heptatlón serían 7 pruebas que se realizan en 2 días y solo las realizan las mujeres, que serían los 100 vallas, la prueba de salto de altura, lanzamiento de peso, 200 metros lisos, longitud, jabalina y 800 metros. Y en el decatlón son 10 pruebas, las realizan los hombres y se realizan a lo largo de 2 días, como en los 100 metros, longitud, lanzamiento de peso, salto de altura, 400 metros, 110 metros velocidad, disco, pértiga, jabalina y 1500. Ahora voy a hablar un poco de la evolución de los materiales. En el 1900, los Juegos Olímpicos de París, las vallas no eran regulables, por lo que eran fijas, como se pueden ver en la imagen, y la línea de meta estaba determinada por una línea blanca a lo ancho de la pista y un poste blanco con un círculo a lo alto, como se ve también en la imagen. Eh, en el 1967 y en el 1970 se empiezan a hacer avances tecnológicos y se empiezan a usar las pistas de tartán y las zapatillas de clavo. Y en el 1986 se le desplazó el punto de gravedad a la jabalina debido a las distancias alcanzadas por los atletas y la distancia del campo, que empezaba a resultar peligroso para los espectadores. Y hasta aquí os dejo ahora con la historia del atletismo. Hola a todos, soy César Navarro y hoy os voy a hablar sobre la historia del atletismo. Voy a empezar hablando de los orígenes. Acabaré hablando sobre algunas anécdotas y los atletas más relevantes. En los orígenes, el atletismo comenzó en el periodo antiguo en los Juegos Olímpicos prehelénicos. El atletismo como actividad física y como deporte organizado aparece en el año 3500 a.C. en el antiguo Egipto y Mesopotamia. En el año 1500 a.C., en la Grecia clásica antigua, se dan sucesos de actividades físicas deportivas, eran sobre todo carreras, y se han podido conocer a través del arte rupestre. En el 772 a.C. comenzó con la prueba del estadio, 197,27 metros. Años más tarde empezaron las pruebas del Diaulos, era un doble estadio.
el Dólico, que era una carrera entre 1.300 metros y 4.600 metros. Y la última prueba era el pentatlón, el cual tenía las pruebas de estadio, salto largo con halteras, disco, jabalina y lucha. Los Juegos Olímpicos se suspendieron a partir del año 392 después de Cristo, porque se creían que ya no respondían a ideales deportivos y competitivos. Entre los siglos IV y XVII se encuentran manifestaciones atléticas en diferentes países europeos. En el norte de España se dieron pruebas de carrera a pie y de larga distancia. Consistían en carreras de entre 10 y 20 kilómetros por relevo, entre dos corredores, llamadas corricolaris. La otra prueba es las Torcaris. Consistía en una carrera de 50 y 60 kilómetros que combinaba correr con caminar. El atletismo entró en la era moderna entre 1896 y 1920. Atenas, en 1896, inspirado en los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, se disputaron diversas carreras en pista. La primera vez que una persona utilizó una salida baja en una carrera fue el estadounidense Thomas Burke, y por ello pudo ganar. Michel Brill sugiere introducir en estos Juegos una carrera de larga distancia, desde Maratón hasta Atenas, en memoria a la ruta antigua que recorrió el soldado Filípides, para avisar de la victoria sobre el ejército persa. Se encontraron diferentes dificultades en el trazado de recorrido porque había numerosos sistemas montañosos de por medio. En el día de la carrera solo hubo 17 atletas, 4 de ellos eran extranjeros y los demás griegos. El ganador de la carrera era Spiridon Lewis, con un tiempo de 2 horas 58 minutos y 50 segundos. En 1900, en los Juegos Olímpicos de París, surgió la prueba de los 200 metros, sustituyendo al estadio. El primer gran velocista de la edad moderna era Alvin Kraslin. En los Juegos Olímpicos de San Luis 1904 se creó la prueba de decatlón. Estaba compuesta por 10 pruebas, las cuales la mayoría eran de carreras, pero también había lanzamientos. El atleta más destacado fue James D. Lightbody. En los Juegos Olímpicos de Londres de 1908 se construyó por primera vez un estadio para unos Juegos. También se incorporó por primera vez la carrera de relevo. La prueba de maratón sería una distancia de 42.000 metros, oficializada por la International of Athletics Federation. En los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912 se dan por primera vez las pruebas de 1.000 metros y 5.000 metros. Se cronometraron por primera vez las carreras y se ubicaron fotógrafos en la línea de meta. Se empezaron a hacer ceremonias de celebraciones de los atletas ganadores de cada país. El atleta más cotizado en estos Juegos es Jim Thorpe. Fue campeón del pentatlón y del decatlón. En los Juegos Olímpicos de París en 1924 se oficializó definitivamente la distancia de maratón en 42.195 metros. El ganador de dicha prueba fue Paavo Nurmi, o más bien conocido como el finlandés volador. Fue un fondista. En los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928 se instituyó la llama olímpica, la cual simboliza la paz y la amistad entre todos los países. La IAAF añadió al programa olímpico pruebas atléticas para las mujeres. La primera mujer que pudo ser campeona en las Olimpiadas de atletismo es Elizabeth Robinson. Desde 1930 a 1960 se dieron pruebas nuevas para las que pudieran competir las mujeres. Se empezó a retransmitir los Juegos Olímpicos en algunos lugares y se juntaban los hombres con las mujeres en la misma villa olímpica. Los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964 son considerados los primeros Juegos de la contemporaneidad. Por primera vez también se pudo competir en una pista de atletismo compuesta de 8 carriles. La milla terrestre, con una distancia de 1.609 metros, fue muy popular en la década de los 50 y 60. Más tarde se decidió oficializar todas las carreras con el sistema métrico internacional y fue relevada por los 1.500 metros.
al igual que la prueba estrella del medio fondo del atletismo actual. La modalidad de medio fondo femenino no se incluiría hasta los Juegos celebrados en 1972 en Múnich. Buenas, soy Pedro Muñoz Monteagudo y voy a hablar de la segunda parte de la historia del atletismo. Eh, Desde los Juegos Olímpicos de México de 1968 hasta los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Comenzamos con los Juegos Olímpicos de México de 1968. En estos Juegos Olímpicos destacó el atleta Jim Hines, ya que fue el primer atleta en bajar la prueba de 100 metros lisos de los 10 segundos, consiguiendo el récord mundial. También fue muy importante este atleta, ya que fue el que promovió el movimiento antirracial llamado Black Powers. Las siguientes Olimpiadas son las de Múnich en 1972. Estas Olimpiadas destacaron ya que se incluyeron por primera vez las pruebas de 1500 y 400 por 400 femenino. También realizaron cambios de los 80 metros vallas, se pasaron a los 100 metros vallas. Las siguientes Olimpiadas fueron las Olimpiadas de Moscú de 1980. Estas Olimpiadas destacaron sobre todo en el atletismo femenino, ya que rompieron muchos récords mundiales y olímpicos. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles se realizaron 4 años después, en Estados Unidos. En estos Juegos Olímpicos destacó el gran atleta Carl Lewis, uno de los más importantes de la historia del atletismo, ya que consiguió ganar 4 medallas doradas en estas Olimpiadas, en las pruebas 100 metros, 200, en el 4x100 y en salto de longitud, donde rompió el récord mundial. También cabe destacar de estas Olimpiadas que se realizó la primera maratón femenina, la cual ganó Gabriela Andersen y tuvo mucha controversia, ya que llegó a la línea de meta prácticamente desmayada por causa de la deshidratación. Los próximos Juegos Olímpicos que se realizaron son los de Barcelona de 1992. Estos Juegos Olímpicos fueron los primeros en los que los atletas comenzaron a obtener premios económicos. En estos Juegos Olímpicos, la atleta femenina Derar Tutulu fue la atleta que ganó la prueba de 10 kilómetros marcha y fue la primera atleta africana en conseguir una medalla dorada. Los Juegos Olímpicos de Pekín fue en los que destacó Usain Bolt, uno de los atletas más importantes de la historia del atletismo. Es conocido por ganar 3 medallas doradas en las pruebas 100 y 200 metros, en la que consiguió el récord mundial, y el 4x100 de relevos, en la que consiguió el récord olímpico. 4 años después se realizaron los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, en los que fueron la primera vez que un atleta paralímpico compitió en unas Olimpiadas. El atleta paralímpico es el que sale en la imagen, Oscar Pistorius, que participó en relevos, en la prueba de relevos, y llegó hasta la semifinal. Cabe destacar también la figura de Allyson Felix, que ganó 3 medallas doradas, y el gran Usain Bolt volvió a conseguir 3 medallas doradas. Por último, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, que fueron los últimos en realizarse. Fueron las primeras Olimpiadas en las que participó un equipo olímpico de atletas refugiados, que son un conjunto de 10 atletas refugiados elegidos en un gran grupo de 43 atletas refugiados. En esta Olimpiada, el gran Usain Bolt volvió a ganar 3 medallas doradas.
Buenos días chicos, soy Mari y tras el recorrido que han hecho nuestros compañeros por la historia del atletismo, ahora yo quiero introduciros un poquito y hacer un breve resumen sobre la historia del atletismo en España. Las pruebas atléticas en España datan de principios del siglo XX. Sin embargo, ya se tiene noticia de carreras populares celebradas con anterioridad en el noreste de España. Además, se habla de una primera carrera en 1888 con motivo de la primera exposición internacional de Barcelona, pero hay muy poca información sobre ello, por lo cual no se tiene en cuenta. La que sí hay datos es de la celebrada en 1898 en el Gimnasio Tolosa en Barcelona, organizada por un profesor de ese gimnasio y que sería una carrera de 14 kilómetros entre el gimnasio y la población de Sarriá. Sin embargo, no fue hasta el año 1907 cuando se celebraría la primera competición oficial, el primer campeonato de España de 10 kilómetros, ganado por José Tobar, este chico que veis en la foto, en 36 minutos 25 segundos. En aquella época no había federación como tal, los atletas provenían principalmente de los clubes de fútbol de la época, especialmente del Fútbol Club Barcelona y del Atlético de Madrid, que son los que más impulsaron el deporte atlético. Además, había una Federación Catalana de Fútbol y una Federación Gimnástica Española que se encargaban de gestionar las competiciones que iban apareciendo en esa época. No fue hasta 1912 cuando se crearía el primer club de atletismo exclusivo, el Sport Atlético Barcelonés, fundado por Pere Prat, ese chico que veis ahí, que fue descubierto por el Fútbol Club Barcelona cuando huía de la policía francesa en la frontera. En 1914 se empezaron a celebrar las primeras competiciones importantes en España, los Juegos Olímpicos madrileños, las pruebas del Club Deportivo de Bilbao y el concurso olímpico, donde se puede considerar que se registraron las primeras plusmarcas reconocidas en nuestro país. En 1920 se crearía la Real Federación Española de Atletismo en Bilbao en una reunión de representantes de diversos clubes de España. Además, este año fue el primer año en que hubo participación española en unos Juegos Olímpicos en Amberes. 14 representantes españoles tomaron parte en estos Juegos, consiguiendo llegar solamente uno de ellos a la final, aunque finalmente se retiró en los 10.000 metros marcha. Años más tarde, en 1924, también habría participación española en los Juegos Olímpicos de París, quedando Dionisio Carreras noveno en maratón y siendo esta la mejor marca española en esta época. Cuando parecía que el atletismo en España empezaba a coger impulso, en 1936 llega la Guerra Civil, por lo que no existe federación ni existen campeonatos y hasta 1939 pasarían unos años en blanco en la historia del atletismo en España. Se habla de un posible récord de 5.000 metros de José Fonsere, pero no era ninguna competición oficial, por lo cual no hay registro sobre ello. Tras la guerra, la Delegación Nacional Española de Deportes nombraría un nuevo presidente y un nuevo secretario para la federación y se celebraría la primera competición de la posguerra en el Estadio Metropolitano. En la foto de la izquierda veis el Estadio Metropolitano en su origen cuando se construyó y en la imagen de la derecha podéis ver el Estadio Metropolitano tras la guerra. A pesar de lo ruinoso de su situación, era lo menos ruinoso que había en aquel momento y donde se celebró la primera competición tras la guerra. En 1941 el atletismo va reanimándose, aunque por falta de fondos de la federación, la mayoría de atletas de esa época provienen del ambiente universitario. Además, el Frente de Juventudes empieza a moverse y a construir estadios en zonas donde antes no era importante el atletismo y donde no había relevancia. En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1984, José Manuel Abascal, en la categoría de 1500 metros, conseguiría la primera medalla para la historia del atletismo en España en unos Juegos Olímpicos, consiguiendo el bronce.
No podemos terminar la historia del atletismo español sin hablar de los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92, únicos Juegos celebrados en nuestro territorio. Como podéis ver aquí en la pantalla, se consiguieron varias medallas, cabiendo destacar la de Fermín Cacho en 1500, consiguiendo el oro, siendo además un atleta que en los años venideros traería muchas alegrías al atletismo español. Y ya para finalizar, por supuesto, hablar de Martín Fitz, el único campeón del mundo de maratón que hemos tenido en España en los mundiales de atletismo de Gotemburgo. Hasta aquí la historia del atletismo en España. A continuación le doy paso a mi compañera que os hablará de las pioneras del atletismo femenino. Buenos días, me llamo Laia y como ha dicho nuestra compañera Mari, os voy a hablar sobre las pioneras en España y sobre cómo las mujeres se introdujeron en el atletismo. Todo comenzó cuando un grupo de mujeres concentradas en Madrid y Cataluña decidieron romper con los moldes y los estereotipos que reinaban en la época sobre las mujeres. Hablamos del año 1923 aproximadamente. Así que esto causó gran revuelo en el ámbito cultural, intelectual y mediático. Este grupo inició un largo camino que fue interrumpido por la guerra civil y el franquismo, que durante la época franquista las mujeres no podían practicar atletismo, ya que estaba prohibido, hasta 1963, que fue cuando quitó la prohibición, pero seguían habiendo restricciones en la indumentaria de las atletas. La sociedad también jugó un papel importante en esta interrupción, ya que incorporaron numerosos elementos discriminatorios con respecto a las mujeres. Por ejemplo, la prensa se dirigía a los atletas masculinos como atletas, mientras que las mujeres eran llamadas señoritas a modo despectivo, ya que no se veía bien durante esa época que las mujeres practicaran deporte, ya que se veía como algo masculinizante y exhibicionista, y creían que el papel de las mujeres era exclusivamente doméstico. Sin embargo, durante la Segunda República, yo recuerdo que duró desde 1931 hasta 1939, Margot Moles consiguió ser la única mujer en conseguir ser olímpica en unos Juegos de Invierno de 1936. En dicho año también los atletas se preparaban para participar en la Olimpiada Popular de Barcelona, pero fue cancelado ya que se produjo el golpe de Estado fascista. Hay un elemento, un factor, que jugó un papel muy importante en la incorporación de las mujeres en el atletismo, y ese fue la educación. Este señor de aquí, llamado Francisco Giner de los Ríos, creó el Instituto Libre de Enseñanza de Madrid, de donde salieron grandes atletas como puede ser Aurora Villa o las hermanas Moles, Margot Moles y su hermana. Y además sirvió de guía para el Instituto Escolar de Cataluña, que fue el primer instituto donde se incorporó el atletismo como asignatura en 1936. De allí también salieron numerosas atletas importantes como pueden ser Ribé, Guiró o Caldense. A modo esquemático quería resaltar varias fechas importantes para el atletismo femenino en España, y esas son las siguientes. Quería destacar 1923, ya que, como os he comentado antes, se considera la fecha de inicio en la que las mujeres se incorporaron al atletismo, y fue la primera vez que se celebraba una reunión atlética y tuvo lugar en Madrid. Paralelamente a este hecho, se creó el Club Femení y de Sports en Cataluña, que fue el primer club femenino español. En 1986, cabe destacar esta mujer de aquí, llamada María Cruz Díaz, que fue la primera joven catalana de 16 años en conseguir un oro en los 10 kilómetros marcha en unos campeonatos de Europa. En los Juegos Olímpicos de Sydney del 2000, esta chica de aquí, llamada María Vasco, consiguió el
ser bronce en los 20 kilómetros marcha y se proclamó así como la primera mujer española en conseguir una medalla en los Juegos. En 2016, Ruth Beitia, saltadora de altura, consiguió en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016 la primera medalla de oro. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido sobre el atletismo